Bueno, mi nombre es Leonardo Arietti. Quería darles la bienvenida a todos. Somos 15 participantes en este momento y bueno, junto con Javier recién se han presentado, más o menos estuvimos viendo el perfil de los asistentes. En general el perfil estamos todos dentro de lo que es áreas técnicas, ya sea ingeniería mecánica o tecnicaturas. Por ahí había visto a alguien que era también arquitecto, pero bueno, estamos todos más o menos en el ramo de lo que es el diseño asistido por computadora. Quería saber también, por otro lado, qué experiencia o qué nivel de experticia pueden tener en el uso del programa, concretamente SolidWorks, que es la herramienta con la que vamos a trabajar. Bueno, como les decía, mi nombre es Leonardo Arietti. Yo les voy a estar en este momento pasando una presentación y Víctor Marelli, que es mi compañero, va a estar en el chat, les va a estar digamos, intercambiando opiniones junto con ustedes en el chat. También, por un lado, bueno, es importante que aclaremos qué nivel, digamos, tiene o de conocimiento del programa cada uno, si lo ha utilizado, y también es importante saber si tienen la disponibilidad o la posibilidad de trabajar o hacer algunas prácticas con el programa, ya sea en la casa de cada uno o en el ambiente de trabajo. Sería muy importante y muy provechoso para ustedes que tengan la posibilidad de utilizar el programa. Realmente el programa se aprende cuando uno, bueno, hace prácticas y realmente le toca trabajar con el programa. Nosotros el curso lo vamos a estar dando con SolidWorks. Tenemos una versión educativa que es la versión 2011-2012. Entonces, a lo mejor alguno que tenga alguna otra versión puede llegar a tener algún menú, algún icono diferente, pero lo fundamental es que comprendamos los conceptos y dónde está cada herramienta. En las últimas versiones lo que ha cambiado no son las herramientas, los conceptos, sino el entorno gráfico. Ahí, bueno, Víctor va a estar explicando un poco cuál es la diferencia entre SolidWorks y el eDrawing, que no es lo mismo. Y bueno, ahora vamos a estar comenzando con la presentación y bueno, también lo importante es que la clase sea interactiva, que ustedes pregunten y de esa manera se enriquece la clase, ¿no? Bueno, antes de comenzar también con la presentación, les quería comentar que el curso, este curso es la primera vez que lo ofrecemos a distancia. Sin embargo, tenemos hace muchos años que venimos dando este curso en forma presencial, en donde ahí ustedes ven que en el entorno del departamento mecánica hay un laboratorio que se llama CAD-CAM-CAE, en donde en este laboratorio hemos dictado ya en varias oportunidades cursos de SolidWorks. Nosotros arrancamos con este programa hace mucho tiempo, venimos de alguna manera acompañando el desarrollo de este programa a través del tiempo, lo hemos visto casi que nacer y desarrollarse y la verdad que es una herramienta muy útil
para todas aquellas personas que de alguna manera están vinculados con el diseño asistido por computadora. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. También quería comentarles que, bueno, las clases están organizadas de 18:30 a 21:30, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y bueno, como son 3 horas, es un poco largo, vamos a estar haciendo 2 intervalos de 10 minutos, 10 o 15 minutos, eso lo podemos ir manejando. En donde, bueno, las clases las vamos a tratar de organizar al principio con alguna presentación y luego lo importante es que hagamos prácticas. Le vamos a dar una orientación netamente práctica a lo que es el curso. Bueno, ahí en esta transparencia se puede ver un poco qué es lo que vamos a ver hoy, el guión de la presentación. Vamos a comenzar con una introducción que no solamente se puede aplicar a lo que es SolidWorks, vamos a estar orientado un poco hoy también al principio de esta presentación a lo que es el CAD 3D paramétrico, como dice el título de la presentación. En el mercado, digamos, SolidWorks es un producto de una empresa y en el mercado hay varios productos de distintas empresas. En este momento hay 3 productos principales que se están peleando por el mercado, que son de Autodesk, el producto es Inventor, ahora de Siemens, el producto es Solid Edge, y SolidWorks pertenece a un fabricante de software muy importante que se llama Dassault Systems. Nosotros hemos elegido SolidWorks como para incorporar en el laboratorio CAD/CAM CAE debido a que se está convirtiendo en un estándar en lo que es el CAD 3D paramétrico. Así como hace muchos años el AutoCAD se convirtió en un estándar para el CAD en 2 dimensiones, hoy SolidWorks es de alguna manera el estándar de diseño en tres dimensiones. Con esto nosotros no tenemos ninguna relación comercial, digamos, con el programa, pero con algún producto teníamos que escoger algún producto como para incorporar en el laboratorio. Bueno, luego de hacer algunas comparaciones, nos decidimos por SolidWorks. Pero estos 3 productos que yo les acabo de mencionar, que son Inventor, Solid Edge y SolidWorks, los 3 se definen como software CAD de nivel medio. Y cualquiera de los 3 está, por decirlo, al mismo nivel, digamos. Los 3 pueden desarrollar, o los 3 tienen las mismas capacidades. Lo que puede variar de un programa a otro es la interfaz de usuario, pero la mayoría de los comandos, la mayoría de las operaciones van a ser similares en los 3 productos. Y les mencionaba que estos son software CAD de nivel medio. Hay otros software CAD de alto nivel que en general los mismos fabricantes, por ejemplo Dassault Systems, que es el propietario de SolidWorks, ofrece otro producto, un software CAD de alto nivel, que se llama CATIA. O por ejemplo Siemens, que ofrece como software CAD de nivel medio, ofrece Solid Edge, como software CAD de alto nivel posee a Unigraphics. Así cada empresa tiene un software para una determinada aplicación y en función del uso que le tengamos que dar cada uno o el tipo de industria es el software que tiene que implantar en su organización. Bueno, vamos luego a ver algunos conceptos, que estos conceptos se aplican a todos los software
y es muy importante que fijemos estos conceptos porque es lo que nos va a permitir obtener el mejor rendimiento o ser más eficaces a la hora de utilizar el programa. Vamos a ver vamos a hacer una presentación de lo que es la interfaz de usuario con todas las herramientas que tiene disponibles. Vamos a ver que esa interfaz es muy amigable y está ordenada de una manera similar a la mayoría de los productos en Windows. La idea de la interfaz de usuario que sea amigable no solamente es no tiene solamente una finalidad estética, sino también es muy importante la interfaz de usuario a la hora de el rendimiento que tiene el operador, digamos, del programa a la hora de trabajar. De la misma manera que la interfaz de usuario, por ejemplo, el monitor es una herramienta que también es muy importante en el rendimiento que nosotros podemos obtener con el programa. Mientras más grande sea el monitor, mejor va a ser el rendimiento que obtenemos con el producto, debido a que ustedes ya van a ver de qué se trata la interfaz de usuario, pero mientras destinemos el área gráfica, la mayor cantidad de pantalla al área gráfica, más rendimiento o más rápido vamos a poder trabajar. Bueno, todo eso lo vamos a ir hablando cuando presentemos la interfaz de usuario. En el punto 4 hay algo que se llama el árbol de operaciones. Es algo que tenemos que aprender a leer. A veces nosotros ponemos el ejemplo que lo primero que hacemos cuando entramos a la escuela es aprender a leer y escribir. Bueno, el árbol de operaciones es lo primero que tenemos que saber leer en este tipo de programas. De alguna manera, en el árbol de operaciones va a estar o va a quedar registrado lo que es el DNI de nuestro diseño, o el DNI o el ADN, por así decirlo, de nuestro diseño. Todo lo que nosotros hagamos en algún momento, en algún lugar, queda registrado en el árbol de operaciones. Es por eso que es importantísimo saber leer el árbol de operaciones. Bueno, luego pasamos a lo que es la intención de diseño, que todos los conceptos que vamos a ir viendo apuntan luego a fijar lo que se llama la intención de diseño. Eso, ahí vamos a detenernos y a dedicarle bastante tiempo, y es algo que tiene que quedar muy claro. Bueno, el punto 7, la elección del mejor perfil, que está bastante relacionado con lo que es la intención de diseño, y vamos a ver después ejemplos de aplicaciones y una demostración del programa. En esta primer clase nosotros no pretendemos que ustedes ya estén haciendo algún trabajo práctico por su cuenta. Lo que nos interesa es que se familiaricen sobre todo con lo que es la interfaz de usuario, el entorno digamos de lo que es SolidWorks. Bueno, veamos esta introducción. Dice, ¿qué es SolidWorks? Y como les decía, no solamente esta introducción o esta definición se aplica a lo que es SolidWorks. Es válida para cualquier tipo de software CAD paramétrico. Bueno, dice que SolidWorks es una herramienta de diseño mecánico basada en operaciones para el modelado paramétrico de sólidos integrada en recursos Windows. Nosotros vamos al curso, vamos a darle una orientación netamente mecánica. Bueno, la mayoría de los asistentes estamos en ese rubro. Por ahí si bien había un arquitecto, pero me pareció ver que trabajaba en una fábrica de cosechadoras. Entonces, bueno, creo que no va a tener ninguna objeción en que le demos la orientación mecánica. Y de alguna manera, bueno, todos estamos relacionados, o siendo estudiantes
o trabajando en alguna empresa del rubro metalmecánico o metalúrgico, pero de alguna manera estamos relacionados con lo que es el diseño mecánico. Y ahí cuando termina esa primer definición, que menciona que está integrada en recursos Windows, tal vez esa última parte de la definición ha quedado un poco en desuso. Pero también vale la pena la aclaración. La mayoría de los programas se utilizan en Windows. Por ejemplo, SolidWorks no viene, hasta el día de hoy, no viene, por ejemplo, para instalar en ningún Linux, tampoco en ninguna Mac. Es un programa que solamente hasta ahora se puede instalar en Windows. Incluso para algunas funciones de SolidWorks es necesario tener instalado como planilla de cálculo el Microsoft Excel. No funciona con ninguna otra herramienta de planilla de cálculo de otro fabricante de software. Incluso tampoco funciona con lo que es el Office Starter, que es como una versión reducida del Office. Tiene que ser el Excel que viene con el Office. Si no tenemos un Office instalado, el programa funciona igual. Nada más que no vamos a tener disponible alguna de las herramientas que nos brinda el programa con estas planillas de cálculo. Y bueno, les mencionaba esto de integrar en recursos Windows porque hace mucho tiempo, cuando nacieron los software CAD, no existían para lo que era Windows. Los software CAD en 3 dimensiones nacieron en estaciones de trabajo dedicadas específicamente a un trabajo concreto. Los primeros software CAD, por ejemplo, en 3 dimensiones, eran de alto nivel, muy costosos, solamente accesibles a empresas o a grandes empresas multinacionales, terminales automotrices, fabricantes de barcos, trenes, aviones. Bueno, todo esto se realizaba en estaciones de trabajo con sistemas operativos Unix, y los software se compilaban para cada sistema operativo y para cada hardware específico. Luego nacieron lo que eran las PC compatibles, nació, digamos, lo que es Windows, se masificó lo que eran las PC, y muchos de esos programas fueron migrando a lo que eran PCs de escritorio. Hoy en día todos los programas han migrado de lo que eran estaciones de trabajo a PCs de escritorio. El primer software que migró, el primer software CAD 3D que migró de estaciones de trabajo a PCs de escritorio fue ProEngineer, que incluso fue el primer software CAD 3D paramétrico. Fue quien empezó con estas herramientas. Antes esto lo vamos a estar hablando, los software CAD no eran paramétricos, tenían otra metodología de trabajo. Y bueno, en la segunda parte de esta definición dice que con esta herramienta se pueden crear modelos completamente asociativos en 3D, con o sin restricciones, utilizando relaciones capturadas automáticamente o definidas por el usuario para mantener la intención de diseño. Si ustedes se fijan en estas definiciones, hay algunas palabras, una parte de las definiciones que están resaltadas en negritas. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos conceptos, lo que significan. Y es muy importante que luego, cuando estemos utilizando el programa, recordemos estas definiciones. Vamos a ir pasando entonces por cada uno de estos conceptos. Decía que era una herramienta para el diseño mecánico basada en operaciones.
O sea, no solamente es para diseño mecánico, esa es una orientación que le damos nosotros, pero basada en operaciones. Ahí dice que del mismo modo que un ensamblaje, esto tenemos que hacer la analogía con lo que es la vida real. Un ensamblaje está constituido por un conjunto de piezas individuales. Eso es lo que es en la realidad. Bueno, un modelo geométrico en SolidWorks también va a estar construido a partir de un montón de elementos individuales. Esos elementos se denominan operaciones. Es decir que los modelos que nosotros vamos a construir van a estar basados en operaciones. Esas operaciones se pueden clasificar en operaciones croquisadas o también en operaciones aplicadas directamente. Esto ya vamos a ir viendo la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, en esta transparencia se puede ver las operaciones que se utilizaron para crear un modelo sólido. Ahí en la parte, la imagen superior es un modelo sólido ya completamente terminado, y abajo se ven las 5 operaciones que se utilizaron, digamos, o que se fueron creando para modelar ese sólido. Se dice ahora que es como que muchos conceptos han cambiado con la incorporación de lo que es el CAD 3D. El concepto fundamental que ha cambiado es que ahora no se dice más que uno dibuja en la computadora. Lo que nosotros hacemos ahora en este momento es modelar en la computadora. Lo que nosotros hacemos es un modelo virtual de la pieza. Antes, con los software CAD en 2 dimensiones, lo que hacíamos era simular o emular lo que era un tablero de dibujo en la computadora. Bueno, en este momento lo que nosotros hacemos es modelar los sólidos. Es decir, en 3 dimensiones vamos a tener una representación virtual de nuestro modelo, de nuestra pieza. Bueno, y ahí se ve cómo se fueron creando sucesivas operaciones para lograr lo que es la forma final. A medida que vamos a ir obteniendo experiencia con el programa, nos vamos a ir dando cuenta de qué forma tenemos que ir creando las operaciones para que nuestro modelo sea lo más eficiente posible. Sobre todo cuando tenemos que lograr mantener lo que se llama la intención de diseño. Bueno, en esa sucesión de operaciones, por ejemplo, se puede ver la primera operación, se llama base extruir. Es muy importante la primera operación siempre cuando nosotros arrancamos un modelo. La primera operación siempre, si ustedes recuerdan en la clasificación de operaciones, la clasificación había 2 tipos de operaciones, una que era croquisada y la otra agregada directamente. La primera operación siempre va a ser una operación croquisada. ¿Qué significa que una operación es croquisada? Bueno, su nombre lo indica. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer un croquis para poder crear esa operación. En lo que es el paso 1, base extruir, en esa operación nosotros tenemos que croquisar un cuadrado o un rectángulo para poder hacer esa operación. Es decir, que a partir de un croquis en 2 dimensiones, nosotros luego, de alguna manera, le vamos a estar dando la tercera dimensión. Pero siempre empezamos con un dibujo, un croquis en 2 dimensiones. Luego, el paso 2, que se llama saliente extruir, también es una operación croquisada que agrega material al modelo, pero que ya está de alguna manera apoyada o se sustenta en lo que es la primera operación, la operación de base extruir.
Bueno, y luego se pueden ver otras operaciones, por ejemplo, la operación 3 se llama cortar, extruir, también es una operación croquisada, pero que en este caso resta material, quita material. Las dos primeras agregaban material, la tercera quita. En la cuarta, fíjense, el modelo es como que está suavizado en sus esquinas, esas operaciones de redondeos. Para poder crear esas operaciones no es necesario hacer ningún croquis. Es decir, esa es una de las operaciones que estaba en el segundo tipo de clasificación. Es una operación que se puede agregar directamente seleccionando los elementos que nosotros queremos redondear y darle un parámetro. Ya vamos a ver de qué se tratan los parámetros. Bueno, y la quinta operación es una operación de vaciado que tampoco requiere un croquis para poder insertarla. Solamente siempre a cada operación tenemos que definirle algunos datos de entrada. Pero bueno, entendamos que existen distintos tipos de operaciones, que en SolidWorks nosotros los modelos los vamos a estar creando con una sucesión de operaciones que pueden ser croquisadas o agregadas directamente. Ahí vemos otro tipo de pieza en donde se puede ver el modelo final, el modelo terminado y las operaciones que se fueron agregando para lograr la forma final. Ya, bueno, ahí se puede ver lo que es un poco el entorno de SolidWorks. Esa es una pantalla de la versión 2006. Como le mencionaba, nosotros vamos a estar trabajando con la versión 2011-2012. Tiene algunos cambios en lo que es la interfaz de usuario, pero conceptualmente el programa trabaja siempre de la misma manera. A la derecha ustedes pueden ver la figura, en la parte superior, la figura terminada. Y abajo es como que se ve la sucesión de operaciones, cómo se fueron agregando para lograr la forma final. Creo que el tema de operaciones quedó bastante claro. En cualquier momento ustedes pueden consultar, si tienen dudas, nosotros vamos a ir respondiendo esas dudas. Pero como les mencionaba al principio, todos estos conceptos, a lo mejor al principio puede ser un poco aburrido hasta que comencemos a trabajar con el programa, pero es muy importante que todos estos conceptos queden bien claros y queden bien asimilados, para que cuando estemos utilizando el programa tengamos frescos estos conceptos, que apliquemos estos conceptos. Ya vamos a ir viendo que el orden, para este caso, el orden de las operaciones puede afectar la forma final del modelo. Entonces es muy importante detenernos antes de comenzar y agregar las operaciones. Es importante pensar cómo vamos a ir agregando, qué operación va a ser la operación base, por así decirlo, y qué operaciones luego se van a ir apoyando sobre esa operación base. Bueno, continuando con los conceptos, que decía que SolidWorks era una herramienta para el diseño mecánico basada en operaciones para el modelado paramétrico de sólidos. Veamos qué significa esto del modelado paramétrico de sólidos. Las cotas y relaciones utilizadas para crear una operación son almacenadas en el modelo. Esto no solo permite capturar la intención de diseño, sino que también permite hacer cambios en el modelo rápida y fácilmente. Fíjense que nosotros resaltamos, hicimos hincapié que era una herramienta basada en operaciones, y esas operaciones están
gobernadas de alguna manera por parámetros. Todas esas operaciones son almacenadas en el modelo. Todo lo que nosotros hacemos en SolidWorks en algún lado queda registrado. Es lo que yo les decía en aquel momento, que va a aparecer, ya vamos a ir viendo lo que es la interfaz de usuario, pero me adelanto un momento y les menciono que todo lo que nosotros hacemos queda registrado en algún lugar. Eso queda registrado en lo que es el árbol de operaciones. Es el ADN de la pieza que nosotros estamos construyendo. Ese árbol es muy importante que nosotros sepamos cómo leerlo. Entonces es muy importante que quede claro que todo lo que hacemos en SolidWorks queda guardado, queda almacenado en algún lugar. Todas las operaciones y todos los parámetros quedan almacenados. También acá existe una clasificación de los parámetros, de la misma manera que había una clasificación para las operaciones, existe una clasificación para los parámetros. Un parámetro puede ser una cota, una dimensión, como veíamos en el modelo anterior, recién, que era en la operación base extruir, era una sucesión de operaciones, cada una de esas operaciones iba a estar gobernada por un parámetro. Estos parámetros pueden ser cotas o pueden ser relaciones geométricas, ecuaciones, relaciones entre diferentes elementos. Todo lo que de alguna manera defina la geometría es un parámetro y siempre queda almacenado en algún lugar del modelo. Les voy a pasar en un momento con Víctor, que también quiere comentarles algo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Marelli, ya me presentaron. Y en base a lo que estaba leyendo de la experiencia que tienen ustedes, cuando le preguntó Leonardo, muchos tienen experiencia en AutoCAD. Y justamente lo que estamos viendo en este momento sobre el modelado paramétrico es la gran diferencia que van a encontrar con AutoCAD, donde todos los diseños que hacíamos en AutoCAD eran diseños que quedaban congelados, digamos. O sea, una vez que hacíamos el diseño y lo acotábamos, no lo podíamos modificar, salvo que hagamos un stretch, digamos, para los que alguna vez manejaron el AutoCAD. Por otra parte, también vale la pena aclarar de que no hace falta tener ninguna experiencia anterior en CAD para utilizar SolidWorks. Pero para los que vienen de AutoCAD, realmente van a ver la potencia de este software en este tema, en el poder diseñar, digamos, realmente sólidos que son gobernados por parámetros, es decir, no son sólidos que una vez que yo los dibujo no los puedo modificar, sino que están relacionados en, como dice, cotas y relaciones que están guardadas dentro del mismo programa. Para los que trabajaron alguna vez con AutoCAD, se acuerdan que mientras íbamos trabajando se iba guardando lo que íbamos haciendo, salvo que nosotros cerremos ese archivo y lo volvamos a abrir, no teníamos más la historia de lo que habíamos hecho. Bueno, acá en Solid nosotros vamos a tener guardado todo lo que fuimos haciendo como una historia, digamos, un historial de todas las operaciones que fuimos haciendo, y lo más importante es que lo podemos actualizar de una forma muy, pero muy sencilla. Con solo cambiar una cota, con solo cambiar una relación, nosotros rediseñamos el sólido completamente, sin necesidad de volver a dibujar todo nuevamente. Y no solo eso, sino cuando nosotros modificamos, al ser paramétrico, cualquier sólido, vamos a ver que actualizamos, directamente se actualiza el plano y directamente se actualiza todos los lugares donde está insertado ese sólido. Es decir, si tenemos una máquina donde nosotros insertamos esa piecita, en esa máquina también se actualiza. Entonces, acá en este tema del que sea paramétrico, ustedes van a descubrir las verdaderas bondades de este software.
Eso nada más, una pequeña acotación. Y los dejo nuevamente con Lea. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo también que ya somos 17 participantes. Se han agregado, bueno, Alejandro, Andrés y Damián. Al principio nos habíamos presentado, bueno, ya también ahí están presentándose en cuanto a qué nos dedicamos, a la experiencia con el programa y bueno, y si tienen la posibilidad de, bueno, disponer del programa ya sea en la casa o en el trabajo para poder hacer algunas prácticas. Bueno, continuando un poco también con la presentación, recordemos cómo venía la definición de SolidWorks, que no solamente es de SolidWorks, sino es la definición para cualquier tipo de software CAD 3D paramétrico. Veníamos diciendo que era una herramienta para el diseño mecánico, esa es una orientación que le damos nosotros, basada en operaciones para el modelado paramétrico de sólidos. Bueno, luego decía integrada en recursos Windows, ya explicamos un poco el porqué de eso. Siguiendo entonces con la presentación y volviendo al ejemplo que habíamos dado de operaciones, en este caso estamos viendo cuáles fueron los parámetros elegidos para crear esas operaciones, ¿no? Cuando nosotros decíamos que la primera operación, la que era base extruir, era una operación croquisada, el croquis en realidad se trataba de un cuadrado, que en este caso, se puede ver en la imagen, es un cuadrado de 120 por 120. Ahí se puede ver entonces que esas cotas, 120 el ancho y 120 la altura, son parámetros, porque son cotas conductoras, es decir, están gobernando la forma de la pieza. Son los parámetros que están definiendo la geometría. Y también decíamos que parámetros no solamente pueden ser cotas, sino que parámetros pueden ser relaciones. Cualquier elemento que de alguna manera defina la geometría es un parámetro. Por ejemplo, en la imagen de la derecha se pueden ver unos cuadraditos celestes con unos simbolitos. Ya vamos a ir viendo a lo largo del curso de qué se tratan esos símbolos, pero les puedo anticipar que esos símbolos son, de alguna manera, son parámetros. Por ejemplo, hay unos simbolitos, los que están al lado del 120, el que está al lado del 120, que me da la altura, indica que esa línea es vertical. Entonces, si yo tengo esa línea que solamente es vertical y está la cota de 120, esa línea de alguna manera está definida. Lo mismo que para la línea horizontal, la línea de la base. Si la línea de la base es horizontal porque hay un parámetro que así lo fija y mide 120, esa línea de alguna manera entonces ya está completamente definida. Bueno, de la misma manera hay otros tipos de parámetros. Por ejemplo, se puede ver que las otras dos líneas también son horizontal, vertical, existen los valores de los diámetros. En ese caso es muy intuitivo ver que una cota es un parámetro que gobierna la geometría, pero no es el único tipo de parámetro una cota. Eso tiene que quedarles bien claro, que un parámetro puede ser también una relación geométrica. Las relaciones de vertical y horizontal son parámetros que están definiendo la geometría. Ustedes ya pueden intuir entonces que
o qué pasaría si yo a una misma línea le digo que sea horizontal y vertical a la vez. Eso es algo que no tiene solución. Entonces el programa de alguna manera me va a estar informando que no existe solución para los parámetros que yo quiero colocar. Ahí vemos también que hay otro parámetro en el centro de los círculos, otro simbolito, que está indicando, es una relación de punto medio. Eso estaría indicando que el centro de los círculos está en el punto medio de la diagonal. Bueno, todos estos parámetros ya vamos a ir viendo a qué apuntan. Apuntan a lo que es mantener la intención de diseño. Bueno, en la próxima transparencia veamos qué significa el modelado sólido. Nosotros en SolidWorks vamos a estar trabajando en este curso, todos los modelos que vamos a estar haciendo van a ser modelos sólidos. Originalmente los software CAD en 3 dimensiones fueron evolucionando. Al principio los software CAD eran modelos alámbricos. Los software CAD, trabajaban con modelos alámbricos. Luego evolucionaron, tanto junto con la evolución de los software y del hardware, fueron evolucionando y pasaron a modelos de superficies. Y hoy en día estamos en una instancia en que la mayoría de los software trabajan con modelos sólidos. Los modelos de superficie se siguen utilizando mucho, sobre todo en diseño industrial por estética. Muchas veces hay superficies formas complejas que solamente se pueden lograr con el modelado de superficies. Pero eso es, digamos, por cuestiones de diseño industrial, no por evolución de los software CAD. Hoy en día el modelo geométrico más completo es el modelo sólido. La evolución ha sido como les comentaba. Al principio los modelos geométricos eran modelos alámbricos, es decir que existían puntos en el espacio y la información que existía eran qué líneas unían cada punto. Luego con los modelos de superficies existía la misma información, había puntos en el espacio y de la misma manera que los modelos alámbricos había líneas que unían los puntos y entonces evolucionaron y se fijó entre qué líneas se creaban diferentes caras. De esa manera nacieron lo que eran los modelos de superficies. Y por último, cuando un modelo de superficie encierra perfectamente un volumen, a partir de ese momento podemos tener un modelo sólido. Esa fue una evolución, básica y rápida de lo que fueron los modelos geométricos en los software CAD 3D. Entonces ahí dice que el modelo sólido es el modelo más completo utilizado en los sistemas CAD y contiene toda la información, como les mencionaba, las líneas y las superficies, para describir completamente aristas, caras y volúmenes. Además, con el modelo sólido nosotros podemos obtener un montón de información, como por ejemplo pesos, inercias, que con los otros tipos de modelos no teníamos. Bueno, y esta es una parte, digamos, importante de lo que son todos este tipo de software, que son completamente asociativos. Al final de la definición decía completamente asociativos. ¿Qué significa esto? Que los modelos que nosotros vamos a estar haciendo, como por ejemplo el cubito de recién, ese es un modelo. Todos los modelos creados en SolidWorks permanecen completamente asociados a los planos y a los ensamblajes que estén basados en él. Es decir,
que si luego de crear nuestro modelo nosotros hacemos un plano, el plano es un fiel reflejo de lo que es el modelo. No podemos, seguramente los que trabajaron en AutoCAD, de alguna manera, todos alguna vez lo hicimos, sabemos que no hay que hacerlo, pero todos alguna vez lo hicimos, hemos mentido alguna cota. Bueno, eso no se debería hacer. Pero en este caso es como que nosotros no podemos, siempre hay posibilidad, pero en este caso nosotros no podemos mentir en los planos. Los planos son un fiel reflejo de lo que es el modelo. Entonces, si en el modelo del cubito que teníamos recién hacemos un plano, las vistas van a ser un fiel reflejo de lo que es el modelo. Y por lo tanto las cotas van a ser las que corresponden al modelo real. Lo mismo ocurre con los ensamblajes. Si luego esa pieza está insertada en algún ensamblaje, todas las dimensiones de esa pieza van a ser exactamente iguales a las del modelo independiente, a las del modelo sólido, porque en realidad es como que estamos viendo el mismo elemento en diferentes estados. Vamos a estar viendo el mismo modelo geométrico, ya sea en la ventana de gráficos, en un plano o en un ensamblaje. Si nosotros modificamos alguna dimensión en alguno de esos estados, se va a reflejar instantáneamente en los otros. Es decir, si modificamos el modelo sólido, las dimensiones eran 120 por 120, si modificamos una de estas dimensiones, en el ensamblaje o en el plano, ese cambio se va a ver reflejado. Es decir, que está completamente asociado el modelo con el plano y el ensamblaje. Como dice el segundo punto, los cambios en el modelo se reflejan automáticamente en los planos y en los ensamblajes asociados. Hay que tener cuidado entonces con esto, porque muchas veces nosotros, cuando estamos diseñando máquinas o haciendo alguna máquina, podemos utilizar modelos que fueron hechos en algún diseño anterior y necesitamos modificarlo. Bueno, tengamos en cuenta que si lo modificamos al modelo, se va a modificar en el diseño previo que teníamos. Hay que tener cuidado con eso. Y es importante saber que esta asociatividad es bidireccional y permanece a lo largo de todo el proceso de diseño. ¿Qué significa que sea bidireccional? Podemos verlo en la siguiente transparencia, que cualquier cambio nosotros podemos hacerlo desde la pieza y se va a ver reflejado en el dibujo, o podemos hacerlo desde el dibujo y se va a ver reflejado en la pieza. Lo mismo ocurre con el ensamblaje. Los cambios los podemos hacer en el ensamblaje y se van a ver reflejados en las piezas individuales o los dibujos. Quedó claro, ¿no? Todos los conceptos que vimos hasta ahora. Vamos a repasar que era una herramienta de diseño mecánico basada en operaciones para el modelado paramétrico de sólidos. ¿Alguno le quedó alguna duda? Hasta ahora bien, dice Jonathan. Bueno, al único que le quedó claro hasta ahora es a Jonathan, me parece. Ah, bueno, ahora sí. Si bien son conceptos simples, a veces parece un poco aburrido, pero nosotros hacemos mucho hincapié en estos conceptos porque
Luego, a la hora de ir creando los modelos, es importante que los tengamos frescos, que sepamos lo que estamos haciendo, cuál es la manera en la que trabaja el programa. Ahí Víctor va a estar contestando las dudas en el chat. Bueno, y la última parte de los conceptos decía con restricciones que podían ser capturadas automáticamente o definidas por el usuario. Esas restricciones siguen siendo lo mismo que mencionábamos hoy de los parámetros. A menudo a los parámetros, que existían dos tipos de parámetros, decíamos que los parámetros podían ser cotas conductoras o relaciones. Bueno, cuando se habla de parámetros normalmente nos referimos a cotas, y cuando hablamos de esa segunda clasificación de parámetros los definimos como restricciones. Son relaciones geométricas, como por ejemplo paralelo, perpendicular, horizontal, concéntrico, coincidente. En ese modelo que nosotros veíamos había poquitos parámetros, para que no era solamente un ejemplo para poder ver algunos tipos de parámetros. Pero existen un montón de relaciones que nosotros podemos agregar. Como ahí estamos viendo, paralelo, por ejemplo. Paralelo es una relación que podemos agregar entre dos líneas. Lo mismo que perpendicular. Es una relación que podemos agregar entre dos líneas. Esas relaciones, por ejemplo, paralelo, es una relación que no podemos agregar entre una línea y un círculo. Entonces, no cualquier relación se puede agregar a cualquier tipo de elemento geométrico. Lo mismo que concéntrico es una relación que se puede agregar entre dos círculos o entre dos arcos de círculo. No se puede agregar una concentricidad entre dos líneas. Bueno, eso es a lo que nosotros nos referimos con restricciones. Estas restricciones, en la definición original decía que podía ser agregada automáticamente o definida por el usuario. Muchas veces es como que mencionamos que SolidWorks nos va interpretando lo que nosotros queremos hacer. Entonces, cuando dibujamos una línea, por ejemplo, cerca de la horizontal, el programa automáticamente agrega esa relación. Ya vamos a ir viendo en lo que es luego la interfaz de usuario. El programa se puede personalizar en gran medida. Entonces nosotros podemos definir que si dibujamos una línea cerca de la horizontal, el programa interprete como que nosotros queremos agregar esa restricción, y automáticamente el programa la coloca sin que nosotros tengamos que ir al comando de agregar relación y colocar el horizontal. De esa manera, una vez que vamos ganando, digamos, experiencia, vamos ganando práctica, de esa manera vamos siendo cada vez más eficientes en el uso del programa. Horizontal, vertical, coincidentes, son relaciones que muchas veces se agregan automáticamente. El programa interpreta lo que estamos haciendo y las agrega automáticamente. Todas esas relaciones van vinculando las entidades entre sí y de alguna manera van definiendo la geometría. Bueno, lo último que había en lo que son los conceptos es la intención de diseño. Nosotros ahora proponemos hacer un corte de 10 minutos
y luego seguir con este concepto que es el último de los conceptos, que es el más importante de todos. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir mostrando con algún ejemplo. Entonces, bueno, son en este momento las 19:36. Proponemos hacer un intervalo de 10 minutos y nos volvemos a encontrar.